Hola, buenas tardes. Gracias por participar una vez más en las jornadas de abogacía joven. Gracias María y María Luisa por estar esta tarde con nosotros y ayudarnos y darnos luz a este tema de catastro, haciendas locales y valores de referencia y la Ley 13/2015. Creo que estamos en un punto de discordia y bueno, que vengáis esta tarde a aclararnos las dudas pues lo agradecemos muchísimo. Tenemos hoy a las ponentes a María Rodríguez Tallada, que es ingeniero agrónomo, es técnico de valoración rústica y responsable del área de rústica de la Oficina Coordinadora de Oficinas de Información, Asistencia y Comprobación de Jaén en toda Andalucía Oriental, Granada, Málaga y Almería, antiguas oficinas liquidadoras de los registros de la propiedad. De otro lado tenemos a María Luisa Lara Ruiz, que es ingeniero agrónomo, es abogada y mediadora. Cuenta con 25 años de experiencia, con más de 25 años de experiencia en multinacionales del sector de la consultoría. Es tertuliana de Radio TV en área político-económica, docente en universidades y escuelas de negocio, certificada por Harvard en comportamiento organizativo y por la London Business School en gobernanza corporativa y PDD del IES. Es además autora del libro Érase una vez, historias reflexivas para directivos. Pues nada, os dejo con ellas, que disfrutéis y de nuevo gracias por estar esta tarde con nosotros y compartir con nosotros vuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Como bien me han presentado, soy técnico de valoración rústica en la oficina coordinadora, en lo que antiguamente eran las oficinas liquidadoras, que ya se llaman de comprobación, formación, asistencia. Y nada, voy a dar unas pinceladas de lo que es mi día a día y cómo os podría ayudar, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar del tema de comprobación de valor, efectos fiscales, del valor de referencia, que creo que puede ser el grosso, de la ley 13/2015, que es la coordinación de catastro y registro, y luego voy a dar unas pinceladas de un asesoramiento tanto técnico como legal para a ver si os sirve de ayuda, ¿vale?, para vuestro día a día. Como bien han dicho, ¿no?, soy ingeniero agrónomo, la coordinadora, y mucha gente se preguntará, ¿qué hace un ingeniero agrónomo en un sitio de estos? Pues lo que hacemos es las valoraciones, las comprobaciones de valor de todos los actos jurídicos y transmisiones patrimoniales que se realizan, en este caso yo llevo Andalucía Oriental, en Andalucía Oriental. Entonces, perdón. Nosotros realizamos esa comprobación y para ello pues tiene que haber una buena, bastante relación entre lo que viene siendo registros, catastro y notaría, porque lo principal es que la finca se escriture correctamente, eso debe ser en la notaría. Para ello previamente hemos tenido que ir a catastro para ubicar perfectamente dicha finca, y posteriormente dicha finca será registrada. Y una vez que esa finca será registrada y se vaya a hacer el impuesto de transmisiones o de actos jurídicos, de donaciones, sucesiones, pasará a nuestra oficina para que comprobemos dicho valor. Es decir, soy la mala de la película. Cuando alguien compra algo, segrega, extingue, pues la que hace la complementaria le llega firmada por la agencia tributaria, pues esa persona soy yo. Pero bueno, también hacemos cosas buenas, ¿eh? Y nada, lo primero de todo la mayoría supongo que lo sabrán, pero que hay una diferencia bastante importante entre registro y catastro. Más que nada, cada uno pertenece a un ministerio diferente, registro al Ministerio de Justicia, catastro a Hacienda. En el registro, la inscripción de la finca es opcional, tú puedes escribir o no escribir, ya tú eres libre. En el catastro es obligatoria. En el registro se inscribe una finca, sin más. En catastro, un bien inmueble. En el registro es para uso jurídico y en cambio en catastro, mucho más importante, bueno, que nos afecta al bolsillo, es de uso tributario y administrativo.
En el registro hay una descripción gráfica, como podéis ver en el dibujo, pues te dicen que al norte linda con fulanito, al sur con menganito, este y oeste, pero no entran en más detalle. Puede ser que la nota simple venga ya de muchos años atrás, no se haya actualizado, los linderos no coincidan, etc, etc. Cosa que en catastro pues debe de estar más actualizada, ya que es una descripción gráfica y descriptiva. Dice perfectamente con qué linda al norte, al sur, al este, con polígono, parcelas, titulares, coordenadas, etc. Igual que otra de las diferencias importantes es que el registro es totalmente público, cualquiera puede llegarse y pedir una nota simple de la finca que quiera, en cambio en catastro es semipúblico, ya que nosotros solamente podemos acceder a cierta información y para tener datos ya detallados de titularidades, etc., debemos ser o personas dueños, vamos, titulares de dicha finca o tener un cierto dominio o ser titulares de alguna administración y demás para poder acceder a dichos datos. En el tema de la comprobación de valores, efectos fiscales, que es realmente lo que hacemos nosotros en nuestra oficina, pues mucha gente dirá, ¿y cuándo es cuando le llega a esta oficina para que compruebe el valor? Pues según la Ley General Tributaria, a nuestra oficina llegan los expedientes para una comprobación de valor siempre y cuando el valor declarado sea inferior al que está establecido por la Junta, ¿vale? Según el artículo 57 de esta ley. Entonces, muchos dirán, ¿y cuál es ese valor que está establecido por la Junta? A día de hoy, ese valor es el valor de referencia a 100%. Por eso, el grueso de la ponencia, como hemos dicho, va a ser dicho tema. Yo creo porque es bastante importante y creo que deberíamos todos, por lo menos, aunque a mí me quiten trabajo, saber dónde podemos acceder a dicho valor. Y más que nada porque el valor de referencia lo van a tomar como base del hecho imponible. O sea, que es el valor al que se va a tributar. Nos guste más o nos guste menos. Así que siempre que no haya dicho valor de referencia, iniciaremos el proceso de comprobación de valor. Entonces ya tendremos que hacer una valoración técnica con visita incluida para comprobar pues, dónde está bien ubicado, conservaciones, calidades y demás. Y ahí es cuando llegará ya la complementaria de dicha comprobación de valor. Entonces, como hemos comentado, el valor de referencia lo ha determinado la Dirección General del Catastro con un resultado de muchísimos años de análisis de precios de todas las compraventas de inmuebles que se han realizado ante un fedatario público. Sí que es verdad que todos sabemos que en las compraventas podemos poner un valor ya, obviamente, pero por eso se ha estipulado unos coeficientes y demás para que siempre dicho valor no pueda superar del mercado, porque ya sabemos que no siempre se escritura ni se escribe al valor realmente que está el mercado. Así que tenemos esos coeficientes de minoración para que nunca supere valor. Entonces, al final, en la regla general, dicho valor es menor que el de mercado. Habrá zonas, casos concretos en los que no, pero generalmente sí. ¿Cuándo se inició dicho valor? Pues a partir del 1 de enero del 2022, en virtud de la Ley 11/2001 de medidas de prevención contra la lucha del fraude fiscal, pues como ya he dicho anteriormente, el valor de referencia de cada inmueble va a ser la base imponible de todos los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, además de sucesiones y donaciones. ¿Dónde podemos encontrar dicho valor? Pues nos metemos en la sede electrónica del catastro. Abajo a la derecha aparece en rojo, ¿no? Valor de referencia. Posteriormente podemos ver todos los valores que hay a partir del 2022. Mucha gente dirá, pero es que yo me he metido y mi inmueble no tiene. Pues muchos no tienen. De hecho, a día de hoy solamente están
los valores de referencia de viviendas unifamiliares y viviendas en bloques y garajes. Lo que viene siendo locales, naves industriales, no existe valor de referencia porque se supone que no es algo tan fácil de comparar, ya que no es lo mismo un bloque de piso que al final más grande, más chico, las calidades y todos son iguales que una nave en un polígono industrial o una nave en otro lado ya no estamos hablando de una ciudad, de cualquier municipio pequeñito. Al igual que en los valores, eso en urbana. En los valores en rústica, hay también muchas fincas que no tienen valor de referencia. Simplemente el que tenga una simple nave de aperos, cualquier construcción ya no puede tener valor de referencia, al igual que muchos de los inmuebles que hay algún cultivo que ellos no lo han considerado. Por ejemplo, en Jaén, yo hablo de Jaén ya que es mi zona, ¿no? 99% de olivar, no hay problema, pero en cuanto nos metemos a lo mejor un poquito más en la sierra, que hay matorrales, pastizales, pinares, ya no lo contempla la ley, entonces no hay valor de referencia, por lo que tendremos que ver otra forma de cómo calcular valor mínimo fiscal a efectos de la Junta a la hora de la comprobación de valor. ¿Vale? Entonces, continuamos. Le damos a valores de referencia para el ejercicio de este año y a consultar el valor de referencia. Entonces, nosotros le ponemos la finalidad que nosotros queramos, efectos informativos, tributación, y metemos la referencia catastral. Y entonces tenemos dos posibilidades, como he dicho antes, que exista valor o que no exista valor. En el caso de la primera, si existe valor de referencia, entonces cogeríamos, le daríamos certificado de valor de referencia y con ese valor ya podríamos ir a escriturar nuestra finca o para venderla, tener un valor orientativo de cuál va a ser la base del hecho imponible que la Junta, que la Administración va a tener para dicho inmueble. Por el cual, si declaramos por debajo, sabemos que nos va a llegar una complementaria, si declaramos por arriba, pues no hay problema, si no, pues por exactamente el mismo valor. En los casos de que no haya valor de referencia, pues también podemos emitir un certificado de inexistencia de valor de referencia. Mucha gente estará preguntándose ahora, es que a lo mejor yo tengo valor de referencia y no estoy de acuerdo. No hay problema, tú puedes recurrir tu valor de referencia sin ningún problema, aportando un informe técnico en el que se ratifique y sea coherente con las características de ese inmueble, porque lo mismo te han declarado que la conservación es muy buena y realmente está mal. Entonces, con un informe técnico presentándolo en catastro y que esté perfectamente motivado, posiblemente ese valor se baje o apliquen como que no hay valor de referencia. Así que con esto yo creo que por lo menos una visual a grandes rasgos de lo que es el valor de referencia, dónde buscarlo, para qué nos sirve, creo que podemos tener. De todas maneras, ahora María Luisa también hablará más del tema y cualquier duda que tengáis, pues a vuestra disposición. Y luego vamos a pasar a otro punto que creo que, aunque lleva ya bastantes años, ya que entró en vigor a mediados del 2015, creo que mucha gente o desconoce o no sabe cómo pueden arreglar. Y es el tema de la coordinación del catastro y el registro, ya que siempre ha habido un desbarajuste entre lo que había cuando tú sacabas una nota simple, lo que ponía en catastro, no coincidía ni superficie ni lindero. Entonces, poco a poco, que le ha costado el tiempo, pues parece que se está coordinando. Entonces va a haber un cambio de escenario, ya que la legislación hipotecaria ya no es solamente fiscal. La descripción de las fincas tiene que estar georreferenciadas para saber exactamente dónde está ubicada, con sus coordenadas, X, etcétera. El sistema de referencia, como ya hemos dicho, tiene que ser la cartografía digital. Ya no vale el dibujito que hemos visto antes cuando hemos visto la diferencia entre el registro y el catastro. No, ya tiene que estar perfectamente ubicado. A mí no me pueden decir que es que al norte linda con fulanito y al sur con menganito. No, ya tiene que ser algo
que esté totalmente ubicada. Y entonces esto se abrirá un folio registral en el registro en donde se inscribirá la nueva finca, ¿no? Entonces, como hemos dicho, esta nueva finca que se va a inscribir va a ser una finca totalmente coordinada gráficamente. Y la descripción que vale es la catastral. Fin. Luego, para que el registrador le inscriba dicha finca, pues tiene que estar totalmente de acuerdo con dicha descripción y no ver que hay nada raro. Entonces, las consecuencias, pues que, como hemos dicho, la localización va a ser la referencia, tiene que haber unos linderos XY y una superficie perfectamente identificado, porque si no, no se coordinará dicha finca. No se puede escribir nada que se solape con otra finca, o sea, todo tiene que estar perfectamente limitado y no podremos superponer una finca con la otra, si no va a salir negativo dicha coordinación. Y luego no va a haber excesos de cabida posteriores. Lo que se escriba es lo que se ha escrito y fin. Entonces, ¿cómo se hace esta identificación? Pues, como hemos dicho, se va a identificar la finca registral con el inmueble catastral. Entonces, las opciones que tenemos de la referencia catastral, como hemos dicho, puede ser la general, la que todo el mundo tenemos acceso, ¿no? La descargamos directamente del catastro, o una alternativa. Es decir, cuando, por ejemplo, aparece una segregación, ya no es la finca a lo mejor al 100%, es una pequeña parte, entonces hay que georreferenciarla totalmente sus límites dentro de la finca matriz. Y luego, para esto validarlo, tenemos que sacar de catastro dicha certificación con un código de verificación de seguridad. Luego, más adelante, cuando María Luisa lo vea, hable del tema, María Luisa ha puesto unos ejemplos donde vaya a ver perfectamente dónde se ve ese código de verificación y demás, ¿vale? Como hemos dicho, tiene que haber una correspondencia al 100% entre la descripción registral y la representación gráfica georreferenciada, ya sea, como hemos dicho antes, por la certificación descriptiva gráfica del catastro, la nueva representación gráfica alternativa y todo eso que va a conllevar el hacer los famosos GML. Los GML que son, como hemos dicho, la representación gráfica georreferenciada de la finca, donde estará perfectamente delimitada con su código de verificación de seguridad para poderla inscribir perfectamente. Entonces, los criterios de correspondencia, ¿no?, entre los títulos y la certificación o la RGA, pues que, como hemos dicho, ambos deben de referirse a la misma porción del territorio, tiene que estar perfectamente identificada con sus colindantes, con sus linderos, no puede sobreponerse ninguno. La diferencia de cabida debe ser inferior al 10%, si no, no se va a inscribir. No se puede coincidir, como hemos dicho, ni siquiera parcialmente con otra ya escrita. No vamos a poder invadir el dominio público, si no, tampoco nos lo van a dar por bueno. Y, como he dicho antes, también el registrador no puede albergar ninguna duda, si no, posiblemente no inscriba la finca en el folio real. Entonces, la coordinación entre el registro y el catastro, ¿no?, como hemos dicho ya, para una representación gráfica georreferenciada sea incorporada al folio real, es la derivada de la certificación catastral, ¿vale? Ante la que hemos dicho antes, la que se saca directamente del catastro, la certificación descriptiva y gráfica, o a partir de esa nueva representación gráfica alternativa que hemos tenido que hacer con nuestro GML famoso, con su código de verificación para poderla inscribir. Entonces, las condiciones de las nuevas parcelas se van a tener que aprobar según un expediente administrativo. No hay más opciones. Tienen que estar perfectamente georreferenciadas en el sistema ETRS 89, con la proyección UTM, con sus coordenadas XY perfectamente determinadas. Se va a crear el fichero GML, que ya veréis, hará un ejemplito,
de María Luisa, en el que se autentifique la finca, la superficie perfectamente delimitada, y en el caso de que se pueda coger directamente la certificación catastral porque coincida, pues directamente la descargamos, y si no, descargamos el nuevo GML con su representación gráfica alternativa con el informe de validación. Y como hemos dicho antes, si dicha validación es negativa, posiblemente no se vaya a inscribir en el registro la nueva finca. Así que los técnicos aquí tienen trabajo y bastante, ya que la cosa está bastante descoordinada entre ambas administraciones y hay trabajo mucho por delante. Y nada, ya para finalizar he querido hacer un resumen, ¿no? A modo, no sé cómo decirlo, de tanto para los técnicos que pueda haber como para los abogados, que puedan asesorar en la medida de posible al contribuyente o a cualquier persona que vaya a recurrir o a preguntar información sobre el tema. Entonces, lo primero de todo que hay que hacer a la hora de escribir una finca es identificarla perfectamente, como hemos dicho. Ver la diferencia que hay entre registro y catastro, si coincide o no coincide. Si el caso de que no coincida, pues tenemos que hacer nuestro GML con nuestra representación gráfica alternativa validada para poder escribirla. Luego, una vez que ya tenemos perfectamente identificada nuestra finca, el segundo paso es ir a escriturarla a la notaría o hacer un contrato privado y demás. Y entonces deberíamos de conocer el valor mínimo fiscal por el que declarar, para que no nos llegue la complementaria y no hagamos, vamos, yo tengo que hacer mi trabajo y tendré que hacer muchísimas comprobaciones de valor, pero creo que es de recibo que la gente esté informada del tema y de dónde puede sacar esos valores mínimos fiscales, por los cuales, si declaramos por debajo, la Junta va a mandar una complementaria. Entonces, como hemos dicho, el valor mínimo fiscal a día de hoy y el que se utiliza como base imponible de los impuestos es el valor de referencia. Ya hemos visto dónde podemos sacarlo. Hemos visto que hay opciones para poder modificar dicho valor y hay casos en los que no aparece valor de referencia, porque sea una nave industrial, porque sea una finca que no tenga. Entonces, tendremos que asesorarnos mediante un técnico para realizar una valoración lo más aproximada posible y motivada para a la hora de inscribirla en el registro. Como ya hemos dicho, si declaramos por debajo del valor mínimo fiscal, se va a realizar una comprobación de valor y desde el año 2022 dichas comprobaciones de valores van acompañadas de una visita técnica. Mucha gente lo mismo ya le ha pasado y le ha llegado una notificación para que tienen que ir a visitar su finca, o lo han llamado directamente por teléfono desde la agencia tributaria para concretar día y hora donde se va a visitar, que como he dicho, hay mucho más trabajo, pero realmente hace una valoración mucho más motivada, ya que una vez que vas y ver el inmueble, pues puedes calcular el valor lo más acorde a la realidad. Y total que... y lo último, como ya hemos comentado antes, si no hubiese valor de referencia, no estamos de acuerdo con dicho valor, podemos realizar una valoración, vamos, pedir unas alegaciones, un recurso de reposición, irnos al tribunal, etc., para llegar a un acuerdo. Un acuerdo no, nosotros, el contribuyente decir que su finca vale eso y con ese valor al fin del mundo, y ya pues se harán varias valoraciones previas, tanto por un perito de administración, por un perito tercero, hasta que lleguen a un valor acorde a dicha valoración. Y nada, yo creo que con esto un poco hemos podido sacar de duda a mucha gente, tanto de valor de referencia como dónde buscarlo, qué pasa si declaramos por debajo de dicho valor y cuando no hay una concordancia con la finca antes de escribirla, qué hacer y cómo hacerlo.
Y nada, por mi parte, muchas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Y nada, paso a mi compañera María Luisa, que continúa con la ponencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María. Un placer haber tenido esta introducción magnífica por tu parte, porque la verdad es que me has dejado el terreno muy, muy llano, hablando también un poquito ahora entre agrónomas, para introducir la parte más legal y jurídica. Yo quizás para los asistentes comentar que voy a insistir muchísimo en los dos conceptos que ha introducido María y que tanto ella como yo cuando estábamos preparando la ponencia consideramos que son claves. Y uno de ellos es efectivamente el valor de referencia o los valores. Ahora veremos los tipos de valores que yo introduzco y también, cómo no, esas referencias, esas coordenadas, por llamaros de alguna manera, que ahora veréis y que ahora os comentaré en detalle. Pero antes me gustaría empezar con el ABC de aquellos que queráis empezar a familiarizaros con catastro, haciendas locales, valores y este tipo de entorno. ¿Por qué? Porque tenemos, igual que si vamos a dedicarnos al ámbito penal, tenemos que manejar muy bien tanto lo que sería el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento. Nosotros tenemos también que manejar cierta normativa que aquí tenéis simplemente mencionada y enumerada. Uno es el Real Decreto 417 del año 2006, en el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y que luego se aprueba en un Real Decreto en el 2004. Tenemos también este propio Real Decreto, que es el de la Ley del Catastro Inmobiliario. Tenemos el Real Decreto Legislativo 2/2004, que es el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y, por último, el Real Decreto Ley 26/2021 del 8 de noviembre, que adapta ese texto refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Por qué? Porque al final, detrás de todo esto, y pensando ahora en los clientes y como abogados a quien podemos representar, como bien decía María, ella tiene el papel, el rol de un lado, que es la administración, y nosotros la mayoría de las ocasiones representamos al administrado, es decir, al ciudadano o al propietario, que es el que puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo o quiere reivindicar algún derecho frente a la administración. Entonces, es importantísimo que, uno, manejemos cuáles son los términos, las condiciones y la documentación que, como bien nos decía María, nos van a requerir del otro lado. Y luego, por supuesto, que tengamos muy claro que al final la administración, no en este ámbito, sino en la mayoría, lo que pretende son dos cosas. Uno es claridad, certeza, transparencia para tener un mayor control y eso nos viene bien a todos, es decir, cuando no hay ánimo de fraude o un ánimo de engaño por parte del obligado tributario o del administrado, en este caso, pues a mí me facilita muchísimo la vida el poder entrar a la sede electrónica del catastro y bajarme mi descripción catastral o lo que necesite para una compraventa o para cualquier cuestión, con lo cual damos las gracias a la administración por el esfuerzo que hace de transparencia y de recursos que emplea en estas cuestiones. Pero, por otro lado, también no olvidemos que lo que pretende al final es tener cierta base para el impuesto, para la recaudación. Entonces, aquí el vínculo con las haciendas locales y cómo, también lo ha mencionado María, este tipo de valores o este tipo de cartografía o este tipo de información de la que dispone la administración sirve de base para que luego nosotros tengamos que abonar tasas, impuestos, tributos, es importante, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, mi recomendación para los que empecéis a familiarizaros con el entorno, estas 4 normativas como mínimo, ¿de acuerdo? Y muy importante, tenéis que tener muy al día y estar muy al corriente de la resolución del 26 de octubre del 2015 que de forma conjunta, y esto es importante, tanto la Dirección General de Catastro como la Dirección General de Registro y Notariado decidieron publicar conjuntamente porque es donde se recoge y se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones del suministro de información.
¿Esto qué nos afecta a los que hacemos algún tipo de gestión procesal, es decir, extrajudicial o judicial, en un contencioso administrativo o entre partes o simplemente en una compraventa, en cualquier otra gestión ante notario, a los abogados cuando tenemos algún cliente? Que cuando hay una compraventa, y como bien decía María, tenemos muy clara no solo la referencia catastral, porque antes nos íbamos con nuestra referencia catastral, la fotocopia del IBI, la descripción matriz de las escrituras, también María ha puesto un ejemplo, Linda al norte, Linda tal, tiene una superficie de tanto y el piso tiene 7 habitaciones. Bueno, pues 7 habitaciones, a lo mejor imaginaos son una casa de un pueblo que las 7 habitaciones se han convertido ahora, o un corral, se han convertido ahora en un salón y 2 cocinas. Es decir, que esa es la descripción antigua que hay, pero realmente lo que le da valor al inmueble a nivel de transparencia y de esa localización y de esa vinculación única entre el titular y el inmueble es la georreferencia. Es decir, a mí no me cuentes lo que tiene dentro la distribución del piso de la casa, sino cuéntame no con quién lenda, sino realmente cuáles son los vértices que hay en la casa y cómo los delimitamos. Y mi vértice no puede tener cierta variación con el de vecino. Aquí también ha apuntado María lo del 10%, es decir, también hay un sesgo, hay ciertos límites en los que puede haber cierta holgura en esa georreferenciación, pero a priori lo que nos requieren, tanto en catastro como en el notario, para posteriormente pasar al registro de la propiedad, son estos dictámenes o estos informes georreferenciados. María ha apuntado, en la mayoría de los inmuebles ya hay una georreferenciación y se tienen delimitados, pero en otros no. ¿Y por qué es importante aquí recurrir? Ya ha comentado también el papel de los ingenieros agrónomos, porque me preguntaréis, ¿un topógrafo no puede ir y levantarme puntos? Es decir, un topógrafo puede ir a hacerme un plano y me lo firma. Sí, es decir, te puede delimitar el inmueble. ¿Qué es lo que no puede hacer un topógrafo? Y eso también lo apuntaba María durante su intervención. El que tú tengas que motivar no solo la delimitación y cuáles son los límites de ese inmueble o de esa finca o de esa propiedad, sino además el valor, del que hablaremos más tarde. Entonces, cuando tengáis que buscar a algún especialista que os haga un informe motivado frente a la administración, mi recomendación es que busquéis a un ingeniero agrónomo, que es el titular habilitado para hacer este tipo de informes de georreferencia y además motivar el valor del inmueble. ¿Por qué? Porque, insisto, igual que el médico es el único que puede emitir recetas, pues el ingeniero agrónomo es el único que puede emitir dictámenes de valor motivados frente a la administración en el que indique y justifique el por qué una finca por el tipo de cultivo, por el estado, por la nave, la calidad, incluso la ubicación, la localización es adecuada o no es adecuada y eso le da mayor o menor valor. ¿Cuándo nos podemos encontrar con una mayor carga de trabajo, vamos a llamarlo así, como abogados en este tipo de cuestiones del catastro? Indudablemente en las compraventas casi seguro que no. ¿Por qué? Porque ya está referenciado, el catastro ya tiene esa cartografía, ya está referenciado. Pero imaginaos cuando hay una segregación, cuando tenemos una finca y hay herederos y quieren dividirla. O, por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con el lindero, o cuando hay una segregación, o simplemente no estás de acuerdo con la linde porque no lo has mirado durante muchísimos años, tus padres, tus tíos, tus abuelos fallecen, tú heredas una finca y dices, es que esta no es la linde. Entonces, tienes que promover un expediente de rectificación. Entonces, ahí sí que necesitamos dar cumplimiento a lo que nos dice esta resolución, que insisto que es conjunta del catastro y de la Dirección General del notariado y del registro, y además tiene que venir con ciertas especificaciones y cierto formato. Insisto, no vale simplemente que nosotros hagamos una medición o que lleguemos con los nuevos móviles y digamos, pues a mí esto me da de latitud, de longitud y no sé cuánto, tales coordenadas. Y esto
lo presentamos como prueba, no, tiene que ir avalado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución? En su apartado séptimo nos hablan de especificaciones técnicas y concretamente nos hablan de un fichero informático en formato GML, que además está anexo a la resolución, lo podéis consultar, y además tienen que aportarse datos tanto descriptivos como de superficie de parcela, ¿de acuerdo? Entonces, me diré, bueno, pues un formato GML, ¿y cómo conseguimos el formato GML? Pues en aquellos casos en los que no tengamos que contratar a un técnico especialista, en este caso un ingeniero agrónomo, para que nos haga unas nuevas coordenadas georreferenciadas, porque no sea una corrección, una modificación, una segregación, una agrupación, sino que simplemente tengamos un cliente y queramos ir al notario y queramos aportar esas coordenadas georreferenciadas, podemos irnos directamente a la sede electrónica del catastro, ¿de acuerdo? Y aquí veis que tenemos nosotros ciertos elementos, no vamos a entrar en demasiado detalle técnico, pero al final se utiliza un sistema geodésico de representación y aquí también ha comentado este sistema que viene en alguna documentación, lo ha comentado María, que es el European Terrestrial Reference System del 1989. No le hagáis mucho caso a tanta nomenclatura, a tanta parafernalia, que en los técnicos, los ingenieros también nos pasa como los abogados, que utilizamos palabrejas difíciles a veces de entender. Lo único que tenemos que saber es que todo lo que tenemos, por ejemplo, a la izquierda, que es simplemente representación catastral, no nos serviría, sino que nosotros tenemos que georreferenciar vía GML. ¿Cómo lo hacemos? Pues insisto, nos vamos a la sede electrónica del catastro. Y entonces pedimos, que eso supongo que lo sabéis hacer todos, tú entras con los datos del cliente o con su firma digital o con su clave y nos bajamos una certificación catastral descriptiva y gráfica del bien inmueble. Y en ese documento que nos genera la dirección, bueno, la sede electrónica del catastro, a la derecha tenemos un código seguro de verificación. Este código seguro de verificación, el CSV, que además lo conoceréis porque es el código también que utilizamos para verificar la certeza o la naturaleza de una notificación de Hacienda o de cualquier otro documento público, es un código habitual que está en la firma de los documentos, sobre todo de la Administración. Entonces, nosotros nos vamos en la sede electrónica del catastro al apartado que aparece como cotejo de documentos mediante código seguro de verificación. Y ahí introducimos este valor. ¿Y qué nos da ese valor cuando lo introducimos? Insisto, no hemos salido todavía de la página web de la sede electrónica del catastro, ¿de acuerdo? Nos da esto que veis aquí a la izquierda, referencia catastral del inmueble 190740, bueno, esta es la referencia catastral y debajo aparece ya el sistema de referencia con coordenadas georreferenciadas en el sistema ETRS, ¿de acuerdo? Entonces, si nos pidiesen o quisiésemos aportar para cualquier descripción, corrección, alusión al inmueble, no solo con la referencia catastral, sino con las georreferencias, podríamos ir directamente a estos archivos. Se me voy a decir que, bueno, el archivo no aparece evidentemente así, sino que, o sea, no os aparece la imagen, sino que lo que haces es descargar únicamente un PDF y un GML que dando doble clic es en el que podemos ver esta información, ¿de acuerdo? Insisto, esto está y lo podéis probar en aquellos inmuebles y en aquellas propiedades que ya están georreferenciadas en el catastro. Las que no lo estén o las que tengan que ser modificadas por cualquier circunstancia, por cualquier inicio de expediente por nuestra parte, judicial o extrajudicial, tendrían que ir avaladas y motivadas por un técnico competente. ¿De acuerdo? Tenemos más información, todo esto está disponible en la sede electrónica del catastro. Tenemos también, cuando entramos en consulta y certificación de un bien inmueble, en cartografía hay un apartado en el que se indica croquis por planta, FX, CC, foto de fachada, etcétera. Bueno, pues si pulsamos ahí, aquí a la derecha, también tenemos la geometría de la parcela en formato GML, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes formatos, diferentes croquis, por si en algún momento nos solicita o bien el técnico que va a trabajar con nosotros o la propia administración alguna de esas georreferencias
para cualquier cuestión, insisto, porque tanto los notarios como el catastro, como los registros de la propiedad ya se basan en estas coordenadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que vista la importancia de esta parte técnica, pero aún así sencilla, que no debe suponer mayor complicación para vosotros, porque insisto, al final o está disponible, podéis acceder a ella y aportarla, o si no está disponible, solicitar los servicios de un técnico competente. Vamos ahora al valor. El valor catastral. El valor catastral es algo que hasta ahora para nosotros era muy familiar, hasta que ahora se han empezado a complicar las cosas y ya no solamente valor catastral, valor de referencia, valor de mercado, y tenemos muchísimos valores. Claro, a los abogados el valor catastral no nos supone mayor o menor problema a la hora de ayudar a nuestros clientes, sino que nosotros tenemos que de alguna forma usar ese u otro para asistirlos y darles consejo y asesoramiento en compraventas, en transacciones que luego tienen que ser registradas, en derechos reales, tenemos que calcular plusvalías, hacer gestiones con la administración de IBIs o de otro tipo de tributos e impuestos. Entonces, es importante que conozcamos qué valores son los que se manejan en la administración, cuáles son los que están accesibles y cuál es realmente la importancia de cada uno de ellos. Bueno, el valor catastral es el precio que el Ministerio de Hacienda asigna, en este caso, a cada vivienda, o sea, a cada inmueble, en base a una serie de parámetros objetivos. Bien comentaba María que hay parámetros muy objetivos en los que parece que una vivienda que puedes, de alguna forma, comparar por ubicación, por superficie, por calidades, por si tiene garaje o no tiene garaje disponible, si tiene zonas verdes, si tiene piscina común, es decir, todo ese tipo de cuestiones hacen que tengas un rango de valor bastante orientativo. Hay otras cuestiones como pueden ser una finca agrícola o una finca ganadera, una nave, en la que esa valoración es un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepamos en cuanto a definición que es un valor que se inscribe en el catastro y que a priori asignaba el Ministerio de Hacienda. ¿De acuerdo? Se suele calcular, más o menos actualizar cada año en función de unos coeficientes que se publican en el BOE. ¿De acuerdo? Pero muchas veces los ciudadanos no estamos de acuerdo con ese valor catastral y podemos bajarlo, ¿no? Pues si está motivado y justificado y creemos que el valor catastral que tenemos en nuestros inmuebles no es el adecuado, fenomenal. Pero ojo aquí, y supongo que estáis familiarizados también con esto, la modificación del valor catastral tiene un beneficio y un perjuicio. ¿El beneficio cuál es? Que anualmente, a menor valor que tenga el inmueble, vamos a pagar menos tributos, menos impuestos, menos IBI. Pero la plusvalía en algún momento será mayor. ¿Por qué? Porque nosotros luego sabéis que a la hora de calcular si tenemos que vender o hay algún tipo de transmisión de ese inmueble, se compara o el valor real de venta o realmente el valor de catastral, y cuanto más bajo sea, y mayor sea el valor por el que luego transmitimos ese inmueble, hay una mayor diferencia y mayor plusvalía. Entonces, bueno, hay que tener también cuidado y hacer ciertos cálculos aritméticos de si al cliente le interesa, no, salvo que sea una barbaridad, hacer un cambio y embarcarse en esa modificación de valor catastral. Pero bueno, cualquiera de las formas, nosotros podemos cambiar un valor catastral de una vivienda, en este caso, o de cualquier otro inmueble, de dos formas. Una es por un procedimiento de subsanación de discrepancias o por un procedimiento de rectificación de errores materiales y aritméticos. Es importante, y lo he señalado en la diapositiva, que con los dos procedimientos administrativos no se impugna el valor catastral, porque es firme, sino que estamos de alguna forma argumentando que es erróneo. Y por ello, de nuevo, tenemos que motivar de una forma clara y de una forma bastante contundente el error, porque de otra forma no podemos justificar que hay un cambio, porque, insisto, no lo estamos impugnando. ¿De acuerdo? A nivel operativo, a nivel práctico, se recurre a la subsanación de discrepancias cuando hay una gran diferencia en el precio de mercado, porque por algún error, por alguna cuestión, se le ha asignado un valor que es absolutamente desorbitado. Entonces,
se procede evidentemente a hacer esta subsanación de discrepancia. Y el procedimiento de rectificación de errores, sin embargo, suele ser mucho más frecuente cuando hay una aplicación incorrecta de la información. Pues a lo mejor que nos digan que hay una nave cuando no lo hay, o que hay 2 edificios anexos cuando no lo hay, o la superficie. Es decir, hay un error que también nos comentaba María, se puede incluso verificar con una visita del técnico por parte de la administración, o podemos nosotros justificarlo adecuadamente, ¿de acuerdo? La diferencia que tenemos entre el procedimiento de rectificación y el procedimiento de subsanación es que en el primero de ellos, en el de rectificación, nosotros tenemos que iniciarlo de oficio en el catastro, a instancia, puede iniciarse, o sea, el de oficio por el catastro porque lo han detectado, o a instancias del contribuyente, de nuestro cliente. Y tiene efectos retroactivos. Esto es importante, ¿de acuerdo? Desde la fecha en la que se ha identificado que se cometió ese error de valoración. Si me han cambiado el valor catastral en el 2020, si yo hago ahora una rectificación de errores, puedo de alguna forma solicitar la devolución de esa demasía o de ese importe que he pagado además de impuestos por ingresos indebidos desde la fecha en la que me den la razón y me digan que sí, me contesten afirmativamente, hasta la determinación de ese valor catastral que sería en el 2020. Y, sin embargo, en el procedimiento de subsanación de discrepancias es necesario que el contribuyente ponga en conocimiento del catastro esa discrepancia y solicita que se inicie el procedimiento. Esto reduciría al final el valor catastral también de cara no retroactivamente, sino a partir de ese momento a los futuros recibos de IBI o de la también llamada contribución. Pero no solamente este valor catastral repercute en el IBI, sino, como bien decía, repercute en la plusvalía municipal, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones, es decir, cuando hacemos cualquier tipo de transmisión del inmueble, o incluso en la declaración de la renta. Pues, por ejemplo, sabéis que una donación o cualquier otro tipo de transmisión, ampliación de capital, aportación de un inmueble a una sociedad, todo esto va también implícito con un valor de referencia, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el Supremo? Porque sabéis que los abogados tenemos una gran tendencia a no solamente a trabajar con la norma, sino también a mirar hacia el alto tribunal y que cada día pues, nos va ayudando a acercar esa norma a la realidad social, ¿no? Entonces, el Supremo ya se está pronunciando cada vez con más frecuencia en sentencias recientes de hace un par de años con respecto a estos valores catastrales. Entonces, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos aquí en los que hay algunas sentencias de las salas de contencioso administrativo, en la mayoría de los casos, en las que ya indican que las alteraciones de descripción catastral adoptadas en procedimientos de subsanación y discrepancias de rectificación no tienen efectos retroactivos, porque en muchos de los casos se solicitaba que fuese así. Tenemos también otros casos como aquellos en los que se dictan nuevos valores catastrales ajustados a lo que indicaba el titular y además reprochan en muchas sentencias la conducta de algunas administraciones locales, porque aunque hemos hablado del Ministerio de Hacienda, pero realmente luego todos estos impuestos, luego veremos un poquito más adelante, van vinculados no a nivel estatal, sino a nivel local. Entonces, hablan de, evidentemente, liquidaciones improcedentes o incluso de anulaciones de valoraciones catastrales. Pues entonces, vamos ahora a ver en qué se parece o en qué se diferencia o cuando utilizamos lo que es el valor catastral, que parece que es un valor que teníamos todos en mente, frente al valor de referencia, que ya lo ha introducido también María en su presentación, en su ponencia. Pues me diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay o cuál debo usar? El valor catastral es un valor establecido por autoridades fiscales con fines impositivos sobre la propiedad. Y el valor de referencia es una estimación del valor del mercado.
¿Por qué utilizamos entonces un valor catastral y un valor de referencia? Pues dependiendo para qué sea el objetivo. Si nosotros realmente lo que queremos es escriturar o hacer una compraventa y fijar cuál es el valor mínimo o de alguna forma o el valor coherente por el que deberíamos escriturar ese inmueble, sea independiente del valor que sea de la transacción, porque sabéis, como bien también decía María, que todos estamos al corriente que muchas veces hay diferencias, no se escritura por más o por menos valor, por motivaciones muchas veces fiscales o de otro tipo. Entonces, los valores de referencia, también por una transparencia que se viene demandando desde la Administración desde hace tiempo, intentan marcar una pauta o un contexto o un marco en el que los inmuebles deben realizar esas transmisiones o esos cambios de titularidad o cuando hay cualquier tipo de transacción o de derecho sobre ellas, pues es el valor que entiende la Administración que debe tenerse en cuenta. Sea o no coincidente con el valor catastral, que es el que nos va a servir para esa definición, de alguna forma, de pago de tributos o de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿en qué se diferencia uno y otro? Pues que al final en los valores catastrales a la hora de los impuestos también tienen ciertos coeficientes reductores, tienen ciertos condicionantes, tienen ciertas excepciones, tienen ciertas excepciones dependiendo del tipo de inmueble. Por ejemplo, un IBI en rústica es muy bajito por la naturaleza del inmueble, por la actividad que hay de explotación de ese inmueble. No es lo mismo que tener un piso en el que la rentabilidad puede ser mucho mayor o incluso cuando nosotros tenemos una segunda vivienda, una casa en la playa y en la declaración de la renta, según el valor catastral, ya nos detraen un porcentaje simplemente por tener a disposición de sus titulares ese inmueble. Entonces, no es lo mismo un valor catastral rústico que un valor catastral urbano. Y además los impuestos que se cobran no son los mismos en un caso y en otro. Además, insisto, de las exenciones o de las excepciones que hay dependiendo de la naturaleza del inmueble. Independientemente de que el valor de referencia de una finca es igual o más alto que el valor de referencia que puede tener un inmueble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores cuyo objetivo y naturaleza y fin es distinto. ¿De acuerdo? He hecho también mención a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude, Ley 11/2021, porque realmente, como decía, la filosofía tanto de la Administración como del administrado es tender a una mayor transparencia, que nos ayude a ser más ágiles y que todo fluya de una forma más coordinada entre ambas partes. Entonces, cuando se publicó esta ley, tuvo un impacto alto porque modificaba los criterios de valoración, actualizaba los valores catastrales y establecía nuevas normas para tasar los inmuebles. Entonces, al final esto, como bien decía, influye en los impuestos y entonces lo que nos indica sobre todo que el valor de referencia nunca puede ser superior al valor de mercado. Pero volvemos a la misma, cómo nosotros argumentamos y motivamos que el valor de referencia que nos están dando por nuestra vivienda, por ejemplo, son 300.000 y que por una cuestión de que tenemos ruidos, que tenemos una zona de pubs, de ocio nocturno o a saber qué, pues está bajando muchísimo el valor de mercado de esas viviendas. Entonces, bueno, ahí hay cierta controversia en la que los abogados, evidentemente, pues tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Intento acelerar un poquito porque supongo que tendréis luego preguntas y tampoco quiero extenderme demasiado. No voy a insistir mucho más, pero sobre todo, insisto, tenéis que tener claro cada uno de los valores, cuál es el valor catastral, cuál es el valor de referencia y para qué utilizamos cada uno de ellos y cuándo es necesario hacer alusión a cada uno de ellos cuando nosotros motivamos cualquier postura frente a la administración o incluso entre partes en el ámbito civil, ¿de acuerdo? Es importante también que sepamos que las diferencias claves es que
el valor catastral puede ser más bajo o más alto que el valor de referencia. Es decir, también tenemos, con todo esto que he contado, en mente que el valor catastral a veces parece que es más bajo que el de referencia. No tiene por qué. No tiene por qué. Y entonces, insisto, ahí es donde también entraría nuestra labor si creemos necesario y justificamos que hay una diferencia significativa y es necesario modificar el valor catastral en algún caso. ¿De acuerdo? Importante. Supongo que estáis familiarizados también con las bases mínimas de lo que es el derecho administrativo, pero bueno, y también fiscal, pero que sepamos que un tributo es o un impuesto o una tasa o una contribución especial. Entonces nosotros cuando tenemos impuestos, ¿de acuerdo? No todos los tributos son impuestos, todos los impuestos sí son tributos, pero cuando nosotros hablamos de impuestos de bienes inmuebles, del IBI o la contribución, llamada también contribución, los impuestos de actividades económicas o, por ejemplo, los vehículos de tracción mecánica, al final eso implica que hay una cuota tributaria que nosotros tenemos que pagar. Pues bien, lo hemos introducido también anteriormente. Para nosotros saber cuánto tenemos que pagar necesitamos un hecho imponible, es decir, tenemos que conocer la titularidad de los derechos sobre los bienes. En este caso puede ser de una concesión administrativa, un derecho real, de superficie, de usufructo o del derecho de propiedad, o sea, el título al que se refería antes también, María, es decir, ¿qué título tengo yo? ¿Cuáles son mis derechos sobre este inmueble? Es decir, ¿es un usufructo? ¿Es un derecho? ¿Una servidumbre? ¿O es que soy el titular o el copropietario de esto? En base a eso podremos marcar un hecho imponible o podremos marcar otro. Y a partir de ahí la ley de catastro inmobiliario, que la mencionaba como básica al inicio de mi ponencia, es el que de alguna forma establecerá cómo son esas cuotas tributarias y cómo se hace el cálculo. Evidentemente, por una cuestión de tiempo y obvia, podríamos estar hablando María y yo aquí siglos de estas cuestiones, pero os he dejado aquí en YouTube, hay una masterclass bastante interesante de cómo se realiza el cálculo de esas cuotas tributarias. Entonces, bueno, la he compartido con vosotros porque, insisto, por una cuestión de tiempo no es factible explicar ahora en detalle cómo se realiza este cálculo de impuesto, pero bueno, creo que es interesante y podéis echarle un vistazo para verlo. Hemos vuelto de nuevo a pasar casi de puntillas sobre la capacidad que tenemos o no de reducir ese valor catastral. Pero tenemos que, en primer lugar, tener claro a dónde tenemos que dirigirnos cuando nosotros queremos reducir ese valor catastral. Evidentemente, la reclamación es ante la gerencia del catastro, ¿de acuerdo? Y es ante la gerencia del catastro, pero aquí viene el vínculo porque realmente la agencia del catastro está coordinada con cada ayuntamiento y el ayuntamiento, evidentemente, con su hacienda local, que para eso es su órgano liquidador de esas cuotas, de esos impuestos o de esos tributos sobre el valor que marquemos. Recordáis que hemos hablado hace un ratito de que había dos formas de solicitar no solo la corrección, sino una devolución de importes. Es decir, cuando nosotros hemos solicitado, hemos iniciado un expediente de subsanación de discrepancia ante la Dirección General del Catastro o una rectificación de errores, si nos dan la razón, sí, solo si nos dan la razón y podemos solicitar con carácter retroactivo devolución de importes o de plusvalías que ya hemos pagado, incluso liquidaciones que sean firmes. Lo tenemos que hacer ante el ayuntamiento, es decir, el cambio de valor se tiene que hacer ante la Dirección General del Catastro, pero la devolución por importes indebidos se tiene que hacer ante el ayuntamiento, que es el que está vinculado a la oficina liquidadora, es decir, el catastro es el órgano técnico, por decirlo así, que valida las motivaciones y los fundamentos que estamos argumentando para que cambien el valor. Y una vez que tenemos esa resolución positiva a nuestro favor, con esa resolución nos tenemos que ir al ayuntamiento y el ayuntamiento, a través de su oficina liquidadora o su hacienda local, es la que nos dará luz verde para esa devolución de importes o de plusvalía. Se puede hacer por la vía tradicional, lenta como siempre, casi todos los términos judiciales y extrajudiciales, apelando al artículo 221.3 de la Ley General Tributaria,
en la que iniciamos procedimientos especiales de revisión, pues de nulidad, revocación, rectificación o un recurso extraordinario de revisión. Además, podemos desde hace poco argumentar, y es algo que se está ahora poniendo en práctica con bastante frecuencia, a alegar a un auto del Tribunal Supremo del 8 de febrero del 2023, el recurso 5519/2022, en el que analiza si es posible una devolución express sin procedimiento tradicional, aquí una errata, según el artículo 224.1 de la Ley General Tributaria. Es decir, igual que nosotros nos pueden suspender la deuda, nosotros también podemos hacer una devolución express de ese importe indebido sin que sea un procedimiento especial con todo el tiempo que conlleva y con todo el trámite. ¿De acuerdo? Y ya por último, me gustaría, como siempre sabéis que me gustan estas ponencias, dejar algo de jurisprudencia también a vuestra disposición para que veáis algunas cuestiones en las que se está pronunciando el alto tribunal, en la que, bueno, indica, por ejemplo, que no se ajusta a derecho sustituir el valor catastral determinado por la ponencia de valores por el valor comprobado de otro impuesto, porque también era una tendencia el que estaba habiendo cierta analogía entre el valor de un impuesto y de otro, pues ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo y nos ha dicho que no. O, por ejemplo, hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo en el que los dice que ni la base imponible ni el método de valoración en agrupación de fincas, cuando tenemos dos fincas con valores catastrales distintos, con referencias catastrales distintas, si queremos agruparla, pueden condicionar el valor catastral. Es decir, que al final no tiene por qué ser la agregación de dos fincas la suma de valores catastrales de los dos. Es decir, que hay otros criterios y otras motivaciones que el resultado final de esa nueva finca puede ser que tenga un valor distinto. Entonces, bueno, ahí también tenemos jurisprudencia. Y luego, infinidad de pronunciamientos muy recientes con respecto a obligaciones o tirones de oreja, vamos a llamarlo así, que el Supremo hace a Hacienda o las haciendas locales en cuanto a que tiene que demostrar ciertos valores catastrales. Al final, pues abusos también administrado que nos encontramos con cierta regularidad, ¿no? O cuando hablan de ese valor catastral para la liquidación de determinados impuestos. Pues muchísimas gracias y bueno, he intentado, aunque era denso, ser breve para de alguna forma que nos dé tiempo ahora a contestar María y yo las preguntas que consideréis oportuno y que tengáis preparadas. Hola, muchísimas gracias a las dos. Sí, tenemos varias preguntas. La primera, que es de Gerardo, nos pregunta que si se puede pedir que se emita informe de valoración en las fincas que no hay valor de referencia, por evitar sustos y complementarias, que no en todas hay valor de referencia. Pues aquí, María, no sé si quieres tú contestar y luego complemento yo, si te parece bien. Tú que estás más a pie de cañón con estas cuestiones, es más de tu negociado. Pues por supuesto que se puede hacer un informe vinculante. Vamos, yo hablo de lo que se hace aquí en la Junta de Andalucía. Supongo que en el resto de la comunidad habrá sistemas parecidos. Aquí se puede realizar un informe vinculante a través de la página de la Junta de Andalucía. Tecleas en Google valor mínimo fiscal en rústica y te saca un informe vinculante. Si por lo que sea, ya que ahora con el tema del valor de referencia están cambiando muchas intensidades productivas y demás, no sale porque no lo contempla la orden de precios medios. A través de los registros de la propiedad pueden habilitar, ¿no? Sacan una plantilla en el que ellos ponen la referencia cadastral, la finca y demás, y nos lo mandan a la oficina para que hagamos nosotros una valoración previa antes de que hagan una escritura. De hecho, nos llegan a diario muchísimas porque o no tienen valor de referencia, como bien ha preguntado, o porque se meten en la página de la Junta y ven que no pueden realizar ese informe vinculante. Entonces, eso en nuestra oficina de comprobación se realizan a diario muchísimo. Sí, yo estoy absolutamente, bueno, no solamente de acuerdo con María, que insisto, al final es su día a día y parte de su trabajo, sino que además, como ya bien dice, no solamente es posible, sino recomendable. Y además, incluso
si queréis contratar a un técnico competente, hemos hablado de algún ingeniero agrónomo para que te haga el informe, haga toda esa gestión y además te lo motive. Tened en cuenta una cosa, es como cuando los abogados vamos a hablar con la administración o vamos a hablar con cualquier otro compañero. Entre abogados nos entendemos. Pues igual, si yo tengo que ir a hablar con María como ingeniero agrónomo o a María le llega un documento visado del Colegio de Ingenieros y además firmado por una compañera, como pueda ser yo, María lo va a mirar con muchas más garantías que evidentemente si viene firmado por otro profesional. ¿Por qué? Porque sabe que si hay algún gazapo, puede ser un gazapo, pero al final eso está fundamentado. Entonces, María y yo hablamos el mismo lenguaje a nivel de valoración. Entonces, como dice María, no solamente es posible, sino yo lo recomendaría. Efectivamente, además lo que dice María Luisa, tanto de un técnico, pero si lo que quieren es efectos fiscales, el informe vinculante o la valoración previa que vaya firmada por un técnico de la administración, eso va a misa. Y el valor que digan ellos es el valor que se va por el que se va a escriturar y no va a tener ningún problema. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, si invade dominio público, ¿hace falta pedir certificado de conformidad? A veces no es que invada, es que el catastro está desplazado. También te pasó la bola a ti, María. Efectivamente, el catastro está muy desplazado y según la zona mucho más. Eso se tiene que hacer una corrección del INDEX con un GML y ya está, vamos, que eso no hay ningún problema. De hecho, se hace muchísimo porque, como bien has dicho, hay muchísimas, tanto con dominio público como con otro lindero. Al final hay que hacer una corrección del INDEX con su GML nuevo, una representación gráfica y nada, que te la apruebe el catastro. Eso es el problema hasta que luego el expediente lo aceptan y le dan el ok. Yo creo que además también, María, tendríamos que resaltar la complejidad, porque hemos hablado en alguna ponencia también de dominio público hidráulico, pero solamente eso, es que en un catastro una finca puede estar, por un lado, lindando con propiedad del ayuntamiento, con una acera, por el otro lado puede ser una zona de antigua vereda o incluso puede ser un río. Es decir, que hay propiedades que por sus características son muy complejas y entonces la geolocalización es muy complicada y a lo mejor no hay un solo interlocutor, es que hay bastantes. Exactamente. Si ese es el problema que tenemos, que tenemos, yo no lo tengo porque a mí ya me llega el expediente con el ok, pero lo que tienen los técnicos, porque es que lo mismo está pisando a uno que a otro, entonces no es solamente poner de acuerdo a un lindero, no, es que hay que poner a muchos linderos. Y ahora que el lindero te firme el ok, que eso el principal es cuando hagan la medición, ese nuevo GML, tiene que ir firmado por todos los colindantes de que están de acuerdo que realmente la finca es como está diciendo el técnico y con la medición. Entonces, una vez que ya lo acepten todos, se presenta en catastro ese GML a expensas de que lo aprueben, que no debe haber ningún problema, de hecho se hace, pero que los pasos previos son largos y tediosos. Sobre todo, María, yo creo que es cuando no tenemos el ok de los linderos. Es cuando viene ahí la controversia. Es que si no hay ok de lindero, por mucho que tú te empeñes, no te van a escribir la finca, pero vamos, ni queriendo. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo sacamos un certificado catastral de bienes de un fallecido? Bueno, vamos allá. Nosotros, en primer lugar, tenemos que tenemos que justificar, y esto además lo sabemos hacer ante notario, tenemos que justificar que somos los herederos y tenemos título suficiente como herederos ante la administración para hacer cualquier gestión. Entonces, lo primero es acceder a esa titularidad de derecho que queda registrada y una vez que tenemos el acta de herederos, pues a partir de ahí ya podemos justificar nuestra legitimidad ante la administración. Entiendo que es así, ¿verdad, María? Exactamente. De hecho, previamente mucha gente lo hace antes de hacer la escritura de herencia o demás, sino en notaría lo sacan todas sin ningún tipo de problema. Pero claro, tienes que tener un título de que realmente eres el heredero. Continúo. ¿Cómo se cambian los usos del catastro? ¿Qué documentos hay que presentar? Por ejemplo, un edificio con 2 locales comerciales y una casa.
No he Pues eso entendido hay cómo se cambian, perdona, ha dicho, los no he entendido. usos. ¿Cómo se cambian los usos del catastro? ¿Qué documentos hay que presentar? Pues eso hay en Catastro, hay unos modelos, creo, si no me falla la memoria, que es un modelo de 30 o algo así, en el que tú puedes hacer perfectamente el cambio de uso. Si no, yo hablo de aquí de Andalucía, yendo a un punto de información catastral que hay prácticamente en todos los ayuntamientos, ellos te dan ese modelo, tú lo rellenas y se presenta de nuevo allí en Catastro para hacer el cambio de uso, tanto de inmuebles urbanos como rústicos, porque pasa igual, que tú la finca crees que es de olivar y no, y es un matorral o es un frutal. Eso hay un modelo que lo da Catastro en el que tú puedes hacer dicho cambio y luego presentarlo con cambio. Sí que es verdad que yo lo acompañaría de un informe técnico donde realmente avalase que ese cambio es real. Aquí volvemos a la importancia de los técnicos. Yo creo que muchos de los compañeros asistentes están pensando en muchos pisos o locales bajos que ahora los están reformando para vivienda. Entonces ahí necesitan un arquitecto, es decir, necesitan un informe de un arquitecto que de alguna forma le justifique ese cambio de uso. En el caso del campo, como bien decía María, tú necesitas un ingeniero agrónomo que te cambie, que tú tienes trigo, girasol, tierra calma y lo vas a poner de pistacho, almendro, olivar. ¿Por qué? Porque en el caso de una vivienda o de un local sí que tiene mayor repercusión por la luz, el agua, todo lo que es el uso de los El valor catastral, que cambia mucho de ser un local a lo mejor una vivienda. Pero en rústica también, porque al final cuando tú quieres hacer una compra, una venta y aparece el catastro que eso es tierra calma y no es, entonces es recomendable que tú hagas también, aportes un informe de cambio de uso o cambio en este caso de cultivo. Efectivamente. Eso acompañado con el modelo que tiene Catastro habilitado, no hay ningún problema. Vale, y por último, si en sentencia se establece un valor catastral y esa finca rústica sale luego a subasta judicial, ¿hay alguna manera de no aplicar ese valor catastral? Lo que diga el juez es lo que va a misa, ¿eh? De hecho, se liquida por el valor judicial, ¿eh? De hecho, eso no entra en incomprobación de valor. Cuando llega una escritura de una subasta, si se ha dicho que eso vale X, se liquida por ese impuesto, tenga valor de referencia o no tenga valor de referencia. Aquí a nivel procesal lo único que podemos hacer es antes fundamentar en el procedimiento judicial los valores en subasta, pero evidentemente no podemos, una vez que ya hay sentencia o hay dictamen judicial, la administración, pues lo que dice el juez prevalece. Efectivamente. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias a las dos por esta jornada tan interesante. Ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros. A vosotros, un placer. Gracias. Buenas Luego. tardes.